Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Un nuevo trimestre que se abre, que para todos los analistas de Wall Street aparece incierto y sin un rumbo determinado. De hecho, en el primer día ya inicial de abril, que es un mes muy positivo para las bolsas, han caído los principales indicadores de Wall Street. Y es que en un viaje de cielo a tierra han coincidido los analistas. Se convirtió el primer trimestre del año para Wall Street que pasó de la euforia por las alzas de enero a rachas negativas que pusieron a temblar a los inversores en los 2 meses siguientes. El año que se anticipaba prolongaría la etapa de revalorización de la bolsa neoyorquina ante los récords alcanzados en enero pasado se convirtió en una pesadilla a medida que los inversores sopesaban probables riesgos en el camino. Las tasas de interés, la inflación, la rentabilidad de los bonos del Tesoro y más recientemente las malas noticias relacionadas con las firmas tecnológicas sirvieron de combustible para quemar los puntos ganados por los mayores índices de Wall Street que pese a sus desinfles aún siguen superando los niveles de hace un año. El optimismo se vivió en su punto máximo el pasado 26 de enero, cuando los 3 indicadores del parqué neoyorquino cosecharon ganancias ante los buenos resultados empresariales. Ese día el Dow Jones de Industriales se encumbró hasta los 26.616,71 puntos, en la que fue su 11ª marca histórica en lo que va de año, y el Standard & Poor's 500 conquistó igualmente un nuevo récord, el 14º de 2018 hasta 2.872,87 unidades. También el mercado Nasdaq destacó en esa fecha y quedó en 7.505,77 enteros y volvió a tener un tirón el pasado 12 de marzo cuando llegó a las 7.588,32 unidades en su 15º récord. Los mercados, sin embargo, se lanzaron a partir de febrero por un deslizadero a medida que se esparcía el temor de un alza de los tipos de interés y el consecuente encarecimiento del dinero. Fue así como el 5 de febrero el Dow Jones bajó 1.175,21 unidades, un revés en puntos que hasta entonces no había experimentado en su historia, aunque sí ha sufrido fuertes bajas porcentuales. Su mayor retroceso de ese tipo había tenido lugar el 29 de septiembre del año 2008, en plena crisis financiera, cuando se deshizo de 777 enteros. De acuerdo a analistas, el salto en la volatilidad que se vio a principios de febrero definitivamente constituye un cambio en el mercado. El diario neoyorquino apuntó además que en los 3 primeros meses del año el índice de volatilidad VIX, conocido también como el indicador del miedo, subió alrededor de un 80%. Con el ánimo crispado y los operadores dispuestos a liquidar el más mínimo indicador de preocupación, los expertos aseguran que Wall Street ha entrado en una etapa de corrección. El más reciente capítulo de ventas de acciones se vivió en los últimos días al conocerse una filtración de datos de millones de usuarios de Facebook, además de un choque que involucró a un auto de Tesla y los comentarios del presidente de Estados Unidos contra Amazon, casos que hicieron caer en desgracia a las tecnológicas. El resfriado que sacudió el denominado grupo FANG, un acrónimo formado con las iniciales de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y la matriz de Google, Alphabet, contagió a Wall Street, que ya había sufrido en las semanas previas el temor a una guerra comercial entre Estados Unidos y China ante los aranceles anunciados por Trump. Así, entre rumores y anuncios oficiales, Wall Street llegó a su último día de marzo y del trimestre por la semana reducida por el festivo del Viernes Santo, con el Dow Jones marcando 24.103,11 unidades, el selectivo Standard & Poor's 500 2.640,87 enteros y el Nasdaq en 7.063
3,45 unidades. El Dow Jones y el Standard & Poor's 500 se dejaron un 2,5 y un 1,2% respectivamente entre enero y marzo, mientras que el índice compuesto de Nasdaq avanzó un 2,3% en este periodo de gran volatilidad. Dentro de este contexto, inversores sienten miedo y han dado el botón de venta en el sector tecnológico. En las últimas sesiones, sin discriminar entre tipos de negocios, los números rojos imponen su ley arrastrando no solo a Facebook, sino también a Twitter, Netflix, Alphabet, Apple, Amazon y Microsoft. Todas ellas han sufrido fuertes pérdidas en bolsa durante las últimas sesiones, aunque no todas por la misma razón. El descalabro en términos bursátiles de estos 7 gigantes de Internet suma más de 316 mil millones de dólares respecto a sus valoraciones al cierre del 16 de marzo. Facebook, la red social que provocó el movimiento brusco y repentino en el sector tras conocerse la fuga de datos de 50 millones de usuarios, ha sido la gran damnificada al haber perdido desde entonces cerca del 20% de su capitalización. Valía unos 540 mil millones de dólares y ahora poco más de 444 mil millones. Pero ese escándalo también ha arrastrado a Twitter, que el pasado martes se hundió un 12%. El temor a una nueva regulación más estricta sobre protección de datos llevó a la compañía a sufrir su mayor pérdida porcentual en una jornada desde el 27 de julio del 2017. Luego subió un 1,35%. Está claro que la crisis de Facebook hace temer a los inversores un efecto dominó sobre todos los gigantes de Internet que amasan enormes cantidades de datos de sus usuarios sobre los que basan sus negocios, algo que puede llevar a que se efectúe un escrutinio férreo sobre ellas a ambos lados del Atlántico y se establezcan nuevas reglas de juego que impacten en sus negocios. Pero hay más. Al creciente temor a una mayor regulación, tras el escándalo de Cambridge Analytica, se han sumado otras noticias negativas que han provocado una tormenta perfecta. La supuesta intención del presidente estadounidense de cambiar el régimen fiscal de Amazon y el hecho de que Canadá esté considerando imponer un impuesto sobre las ventas locales a Amazon y Netflix provocó que el pasado miércoles ambas firmas cayeran más de un 4% en bolsa. Además, el gobierno estadounidense sopesa aprobar de urgencia una ley prohibiendo inversiones chinas en cierta tecnología como semiconductores y comunicaciones móviles 5G, áreas que ha definido como estratégicas. Los descalabros no quedan ahí, incluso el fabricante de tarjetas gráficas, NVIDIA, centrado en los últimos tiempos en la inteligencia artificial y el coche autónomo, sufre una oleada de órdenes de venta. El accidente mortal sufrido por un vehículo sin conductor de Uber ha hecho saltar las alarmas en relación a los proyectos en marcha de conducción autónoma. Arizona prohibió recientemente que los autos sin conductor de Uber circulen por su estado y NVIDIA, pionera en este campo, ha suspendido por ahora su programa de autos autónomos. En este asunto también podría haber impactado a Google, cuya unidad Waymo es una de las más punteras en conducción autónoma, y a Tesla, esta compañía que también está siendo investigada tras un accidente mortal de un Model X. Sufrió una caída del 6% el pasado martes y al otro día se ha desplomado otro 7,7%. Y es que los inversores temen que con estos accidentes mortales, el auto de Tesla podría haber ido en modo autopilotado, se retrasen muchos proyectos de conducción autónoma, es decir, que paguen justo por pegadores, pese a que parece estar demostrado que es una tecnología con un potencial enorme a la hora de reducir accidentes. Por si faltaba algo que avivar el desplome de las tecnológicas, Alphabet ha sufrido un duro revés en la batalla judicial que mantenía por patentes con Oracle. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha concluido que Google ha violado los derechos de autor del gigante del software al utilizar de manera injusta partes del lenguaje de programación Java al desarrollar el sistema operativo Android. De manera que lo que estamos viendo en bolsa en el primer trimestre de este año 2018 es una alta volatilidad luego del mes de enero, donde los sectores tecnológicos, bajo ciertas presiones de esta masiva fuga de datos de Facebook
y los intentos de regulación de Amazon y la posibilidad de impuestos a Amazon o a Netflix, pues han generado una tensión, al igual que la posibilidad de la ya iniciada potencial guerra con algunas medidas que ya se han tomado proteccionistas entre Estados Unidos y China. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo Ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.